Muy buenas tardes. En este día vamos a hablar sobre explorar el momento actual, el cercano y el futuro en un panorama cambiante de la educación. El aprendizaje para todos va a generar un nuevo interés, inclusive a nivel global. Ya estamos en un proceso donde la misma pandemia nos ha hecho cambiar un poco los sistemas y las expectativas. Nos ha dado en evidencia cuáles han sido nuestras debilidades y nos ha impulsado a tomar nuevas participaciones en todo este proceso. Entonces vamos a hablar sobre un aprendizaje en nuestra pedagogía que involucra un poco más de factores centrados en un aprendizaje que lleve más allá el conocimiento del estudiante, a lo local, a lo básico, a solo los números, a ir un poco más allá en conocimiento tecnológico y de herramientas digitales, que hoy día es importante. Durante este cambio de tecnología hemos visto que nosotros los docentes hemos desempeñado un papel diferente, más que nada haciendo uso de clases remotas o clases sincrónicas, en donde el video, en donde los juegos, el aprendizaje por herramientas digitales ha tomado un papel muy importante. Y las clases virtuales obviamente ha venido cambiando prácticamente todo el sistema. Entonces es importante experimentar un aprendizaje con un impacto muy importante y que ha venido a quedarse, que es duradero, porque ya no vamos a volver a la nueva normalidad, sino vamos a irnos adaptando cada vez más a estos cambios que han ido surgiendo. La pandemia definitivamente ha afectado a muchos sectores y a la sociedad en general. Ha puesto en manifiesto debilidades y fisuras en estos mismos sistemas y especialmente en el sector educación. Vemos profesores o docentes tal vez más centrados en la comunidad, pero ha faltado equidad, ha faltado acceso, capacidad, y antes de la pandemia muchos de los sistemas estaban ya estancados y más bien trajo a evidenciar que se necesitan cambios fundamentales. Esta disrupción ha reconocido que las escuelas desempeñan un papel clave más allá del aprendizaje. Sus roles de cuidado, por ejemplo, de ayuda a la comunidad, son centrales para una sociedad sana. Y esto hay que aprovecharlos en el tiempo de reapertura. Ahora que estamos en un proceso de reingreso en donde se van abriendo cada vez más factores dentro de los sistemas educativos, es importante reflexionar y aprovechar todas estas oportunidades en lo que hicimos en tiempos de pandemia y en lo que podemos mejorar. Un dato importante es que en la última década la participación de los estudiantes cayó en picada. 1 de cada 5 estudiantes no alcanza ni siquiera un nivel básico de habilidades para funcionar en la sociedad. Esto determinado por la OCDE. Muchos sistemas educativos no han mantenido el ritmo de los avances tecnológicos y no se ha proporcionado acceso a herramientas digitales. Cuando comenzó la pandemia, 1 de cada 5 estudiantes no tenían acceso al internet ni a un dispositivo para poder conectarse a sus clases. Esto dejó en manifiesto que los sistemas luchaban por apoyar a los estudiantes para que estos tuvieran facilidad para seguir su educación. Y entendamos que esto es vital para un crecimiento positivo de la sociedad y del bien común de los seres humanos. Ahora el tema es cómo vamos a responder a todo esto, a través de lo que hacemos, a través de la pedagogía. ¿Vamos a aprovechar la oportunidad para transformar el sistema o vamos a volver a lo mismo? Esa es una gran pregunta. Entonces, los estudiantes deben posicionarse como creadores de cambio. Creadores de cambio, expertos y capacitados, y esto debe ir incentivado y motivado a partir de nosotros los docentes. ¿Cómo vamos a incluir dentro de nuestros programas y planes de trabajo el motivar y el lograr que los estudiantes se conviertan a partir de este momento en personas que cambien, que hagan la diferencia en una sociedad ya muy maltratada y que requiere forzosamente de esas disrupciones? Por eso quiero compartir algunos tips que he ido aprendiendo en todo este proceso de estudio, en toda mi experiencia y en lo que nos ha dejado alguna bibliografía importante en el camino.
Debemos ser disruptivos en primer lugar en la identificación de respuestas iniciales y las lecciones que hemos aprendido a partir de la pandemia. Y quizás de los primeros meses de la pandemia, en donde hubo tal vez un poco más de controversia. Algunos centros educativos estaban listos, por lo cual el cambio no fue un paso que llevó mucho problema, pero algunos otros no, y tuvieron que intensificar el trabajo para poder adaptar el sistema educativo que implementaban a lo que se presentaba a fin de confinamiento de la pandemia. Y como docentes, esto requirió que nosotros nos actualizáramos, nos especializáramos más y aprendiéramos el uso de más herramientas digitales. Para este punto, los planes de curso son muy importantes porque ahí es donde planteamos también nosotros en gran parte cuál es la pedagogía que vamos a utilizar. En mi caso, yo dejé de que los trabajos se presentaran en el formato tradicional y pasamos a la utilización de más herramientas que hacía que los estudiantes aprendieran cosas nuevas y tecnología nueva, plataformas nuevas, y fuera el tema educativo a distancia muchísimo más interactivo. Y esto contribuyó a mantener un estudiante motivado, con un aprendizaje nuevo y más preparado, porque si como decimos anteriormente, la pandemia dejó en evidencia la gran falta de uso de herramientas digitales dentro de los procesos, aún a pesar de que el mundo nos demandaba ser un poco más tecnológicos y tener un poco más de conocimiento en estas áreas. También, desde el punto de vista institución, centro educativo, debemos hacernos varias preguntas, y entre ellos es, ¿proporcionamos acceso a las tecnologías? ¿Ofrecemos conectividad, que es muy importante? ¿Proporcionamos contenidos para el aprendizaje? ¿Gestionamos comunicación? Que esto es vital y es importante en este tiempo. Apoyamos a los estudiantes que carecen de habilidades independientemente para el aprendizaje, y se está garantizando el bienestar. Tal vez podemos preguntarnos muchísimas cosas más, pero es un buen ejercicio que podemos hacer a razón de lo que hacemos como docentes en el centro de estudios en el cual laboramos. Ahora bien, el sistema o la parte de reapertura, de regreso a los centros educativos, tampoco ha sido fácil, porque hemos tenido que lidiar con un montón de aspectos que afectan a los estudiantes, inclusive a los docentes, en factores como problemas económicos, problemas de abuso, sistemas sanitarios sobrecargados, por ejemplo, temas emocionales, estudiantes por estar en confinamiento con muchísimos temas emocionales, que han tenido que reaprender a volver a socializar. Esto ha sido todo un tema y lo hemos visto en las noticias, cómo ha dificultado un poco la readaptación de los estudiantes con sus pares en una adaptabilidad social. Y por esto es importante siempre preguntarnos o reflexionar sobre que vamos a toparnos con estas manifestaciones continuamente, que las manifestaciones van a ser diferentes en cada una de las personas, en cada uno de los individuos. Sea más empático. La empatía viene a ser fundamental, y sea más paciente, porque vamos a tener que adaptarnos a esta nueva normalidad. Importante es, hay que preguntar cómo ayudar. Siempre seamos comunicativos, asertivos en nuestra comunicación, y cuando veamos situaciones, preguntemos cómo ayudar, cómo colaborar y cómo podemos ayudarle al estudiante a procesar mejor el problema o la circunstancia que se esté pasando. Aborde los temas en el aula como reflexiones. Por ejemplo, tenemos conductas de apertura. Utilicemos esas conductas de apertura en nuestras clases para poder reflexionar al respecto y escuchar, dejarlos hablar. Sea dinámico, porque estas situaciones van a estar en constante movimiento, por lo tanto no podemos quedarnos ahí en un solo nivel, sino ser dinámicos en el abordaje que le demos a cada una de estas estudiantes, y al fin y al cabo es para el bienestar propio de ellos, de nosotros mismos, de poder llevar bien todo lo referente al contenido de aprendizajes y bien de la institución y de la sociedad. Importante es, como otro tip y algo que he practicado, es reflexionar un poco
sobre cómo están los estudiantes, cómo están los profesores, cómo están las familias. Si bien este proceso nos trajo pérdidas humanas, pérdidas de empleo, situaciones económicas difíciles, siempre es importante que nosotros como docentes reflexionemos con los estudiantes referente a esto. Además, ¿qué hemos aprendido sobre nuestros estudiantes? ¿Qué hemos aprendido sobre los padres y las familias, por ejemplo, en estos procesos? ¿Quién aprendió bien durante esta fase? Punto importante. ¿Qué brechas de aprendizaje existen? ¿Qué habilidades fueron más útiles para docentes, para nosotros los docentes, en este proceso de pandemia? ¿Y qué comunicaciones o qué canales de comunicación funcionaron mejor? Otro tip importante es tener en cuenta que los estudiantes no van a aprender si se sienten incómodos, ni contribuirán cuando estén conscientes de sí mismos o de su situación. Entonces, la emoción, como sabemos, es el guardián de la motivación y el conocimiento. Por lo tanto, debemos establecer un entorno que se centre en el bienestar y la pertenencia para todos. Es la tarea prioritaria de los profesores y docentes, y el bienestar y el aprendizaje de calidad están íntimamente relacionados. Por lo tanto, en nuestros procesos pedagógicos debemos tener en cuenta esos dos factores, bienestar y aprendizaje con calidad, para llevar un curso excelente. Y por último, la reinvención como aprendizaje profundo enfocado en el futuro. Abordando necesidades integrales de los estudiantes en una sociedad global cada vez más impredecible, nos hace generar pedagogía que vaya no solo en función de la alfabetización, de las habilidades numéricas, sino también en la optimización del uso de la tecnología y garantizar la equidad, el bienestar y la calidad del aprendizaje. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que el aprendizaje de calidad conlleva basarse en los intereses de los estudiantes. Y quiero hablarles de algunas dimensiones. Conexión a un propósito y su significado, que es importante. Nos conectamos ¿por qué? Esto tiene que tener un propósito dentro de todo lo que nosotros estamos desarrollando en el curso. Desafío de los estudiantes al tener expectativas más altas, y esto es sacarlos de un estado de confort o agrandárselos, que es más importante. Posicionamiento de objetivos de aprendizaje que se centran más allá de lo básico. Vamos a dimensionar nuestras estructuras de estudio, llevarlos un poco más allá. Uso de pedagogías atractivas, que esto es importantísimo porque ahora estamos en un momento en donde la comunicación es vital, en donde el hacer a base de proyectos es vital, y dejar un poco más de lado la evaluación por exámenes o la evaluación por quizzes, sino más bien llevarlos a desarrollar, a ser emprendedores y a llevar a cabo proyectos basados en la realidad y en las necesidades de una sociedad. Desarrollo de relaciones y sentido de pertenencia, y así vamos a hacerle frente un poco más allá a el que los estudiantes abandonen los centros de estudios, y la generación de oportunidades para contribuir al mundo, que esto es vital. Vamos a formar gentes que van a ser activas y que van a ser importantes en el desarrollo de la sociedad a nivel mundial. Entonces, para ir finalizando, podemos reflexionar en preguntarnos a nosotros mismos como docentes: ¿qué conocimientos y habilidades y atributos necesitan nuestros estudiantes para prospectar mejor en este mundo tan complejo y tan competitivo? ¿Qué tipo de aprendizaje se necesita para esta complejidad actual y futura? Porque los cambios se van a ir dando y cada vez van a ser más exigentes. ¿Cómo garantizarnos la equidad? ¿Qué hemos aprendido del aprendizaje remoto? ¿Y cómo se puede aprovechar mejor la tecnología para el aprendizaje del futuro? Recuerden dos cosas: estamos formando ciudadanos del mundo, y esto nos compromete a nosotros como docentes a actualizarnos más, a aprender más, a ser más empáticos, a tener una inteligencia emocional todavía más firme y a ser más hábiles y tener más competencia. Decía Tom de Amico, director asociado de Ottawa Catholic School Board,
Mis observaciones son que los estudiantes gravitaban naturalmente hacia las conexiones humanas y deseaban ayudar a otros durante la pandemia. La eliminación de los horarios y calendarios escolares tradicionales proporcionó más oportunidades para que se enfocaran en sus propias pasiones, y para muchos eso incluyó buscar formas de ayudar a otros en su familia o comunidad. Muchísimas gracias, espero que estos tips y toda esta información sea importante, así como para mí, para cada uno de ustedes.